El yin y el yang de los temas actuales. Hola, hola, buenas noches. Programa número 76 de Al Derecho y al Revés. Más al revés que al derecho, me parece, ¿no? Estos días... Estamos tratando de enderezar, digamos, ¿no? Qué bárbaro, che, qué país divertido que tenemos, qué entretenido. Fíjate lo que pasó de la semana pasada a esta, Dios mío. Ahora, ¿para qué querés ver, no sé... No, ni Netflix, ni no, Netflix. No, ¿Para qué querés ir al cine? ¿Para qué querés...? Nada, tenemos en vivo, en directo, lee el diario, por lo menos, o prendé la tele. El día a día te supera. Es suficiente. Perdón, buenas noches, Alfredo, buenas noches, Adalberto. Buenas noches, Alejandro. Somos los que estamos aquí presentes, que realmente ya para asombrarnos no tenemos nada. No tenemos límite. No tenemos nada. Hace un rato estuve charlando con un amigo español que está hace menos de un mes aquí y se está por volver a su ciudad, a Barcelona. Y me contaba, pero ustedes no tienen motivo para aburrirse. Son tema en todo el mundo. Bueno, no sé si para bien o para mal, yo creo que más para mal que para bien, sin pero duda. Lo somos. Sí, así que bueno, nada. Yo quería pasar un aviso inicial, si a nadie le molesta. Porque hay una petición en change.org, sitio donde sigue adelante la petición iniciada por Alfredo, de Lavallato argentino, que otra vez ahora vamos a recordar el link para que nadie deje de filmarla. Pero hay otra petición reciente que empezó en el día de hoy, que convoca a votar por una ley de ficha blanca. Ficha blanca es la norma que existe en el Brasil, impuesta después del escándalo gigantesco del mensalao. ¿Se acuerdan del mensalao? Porque ahora nos acordamos todos del Lavallato, pero el mensalao era un sueldo mensual, sí, señor, que se les daba a los diputados por el gobierno entonces del PT, claro, para garantizar que votaran las propuestas del Ejecutivo. Bueno, cuando se planteó todo ese escándalo hubo una campaña muy fuerte de la sociedad, sobre todo de la sociedad civil brasileña, que terminó en la ley de ficha blanca. Esa ley hoy le impide a Lula da Silva ser candidato. ¿Por qué? Porque tiene condena confirmada. Bien. Lo que plantea esta petición de Change es que no haya más políticos corruptos en cargos electivos y plantea que la doble condena, es decir, la condena confirmada, sea ya fundamento suficiente. Es decir, expliquémosle rápido a la gente. Quiere decir que ya... Menem no podría ser candidato. Esta es la demostración. La justicia electoral te está diciendo, usted no puede figurar en una lista. Exacto. Porque usted tiene... Dos condenas. Dos condenas por el mismo delito. O sea, casación, ya más dos condenas es confirmada por casación. En caso nuestro sería confirmada por casación, tribunal oral y casación. Pero bueno, por lo menos... Es bastante. Es bastante. Es un montón, porque ya para ahí, más adelante le queda la Corte Suprema. Exacto. Pero el tribunal especializado en cuestiones penales es el tribunal de casación penal. Tal cual. Más que suficiente. Esto tiene que ver con lo que dicen los códigos de procedimiento, perdóname, como abogado. Cuando vos querés trabar una determinada medida cautelar, si vos tenés ya una sentencia, y esta sentencia... ya está la sentencia, aunque no haya quedado firme, máxime si tenés la Cámara y va a la Corte... Puede ser en queja, pero la queja no detiene... No, pero vos podés trabar determinadas cuestiones porque ya hay sentencia. Y entonces acá, aunque falte la última instancia, ya hay una, no solo prima facie de que ya hay una doble condena. Hay una podrá levantarse y no sé, pero han pasado muchos jueces en el medio. Bueno. Si la buscan por ficha limpia ya, esta es la consigna, ficha limpia ya. Change.org sale la petición que se inició hoy y ya tiene 2.400 firmas, iniciada por Gastón Ignacio Marra, un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas muy comprometido con estos temas, de manera que convocamos a firmarla. Me parece muy bien. Y Alfredo, hay un tema que veníamos nosotros tratando con mucha preocupación en la causa de los cuadernos. Hoy se sorteó la sala de la Cámara de Casación que va a intervenir, ¿no? Y yo quiero leer el título nada más de la nota de nuestro amigo Claudio Saboya, que dice: la causa de los cuadernos en riesgo, una sala K de la casación debe resolver la apelación y decide si se queda con el caso.
Sala K, aclaremos que no es la letra de la sala, Sí. sino la definición política que hace Claudio de la Sala. La abreviatura del apellido de los expresidentes, ¿no? Claro. O sea, que serían algo así como jueces muy, muy adeptos, muy partidarios de buscarle el lado positivo a todo lo que sea. Inculpar a este... Yo creo que hay algo muy claro. Hay un juez que se llama Slokar, que es seguidor de la doctrina de Zaffaroni, es titular en una universidad nacional, enseña dentro de esa corriente filosófico-penal que impuso Zaffaroni, y esto nos preocupa. Pero obviamente no podemos decir ni a Ale ni a Alfredo de que la suerte o la bolilla tenga ¿cómo se llama? Tendencia política. Cayó ahí, No, bueno, ya. ahí está, veremos qué es lo que pasa. Hay correctivos a situaciones extremas. Uno tiene un poco la impaciencia de que todo sea como debe ser, sin tener ningún tipo de maniobra ni de prejuicio, pero la democracia es así. La democracia tiene que permitir que por un lado pueda haber una opinión y otra opinión, y tener ambas las mismas garantías. O sea, en de una palabra, aplicación. lo que vos decís, Alejandro, y que un poco nos explica Adalberto, es que las probabilidades que este caso, el de los cuadernos en particular, o conocido como causa de los cuadernos, vaya para adelante, bueno, esas posibilidades se ven de alguna manera empañadas, por decirlo de alguna forma, por haberse dispuesto que esta sala va a ser la que de acá en más, en todos los recursos que lleguen a casación, va a intervenir en este expediente, y sabemos que su integración es una integración de dos jueces muy adeptos a esa tendencia, digamos, de kirchnerista, ¿por qué no decirlo directamente? Sí. Ahora, déjame de que a colación de esto haga alguna mención en el siguiente sentido. Se viene diciendo hace mucho que en Brasil, digamos, se llegó a donde se llegó, y esto lo dijo Moro, lo dijo también lo dijeron los fiscales, a donde se llegó porque hubo un gran apoyo por parte de la ciudadanía que se ha volcado a las calles, que se ha volcado en apoyo de todas estas decisiones judiciales que eran, digamos, más o menos en un sentido adecuado, ajustado a derecho, y que la política no logró torcer, digamos, por más que quedó involucrada, muy involucrada en los casos, no logró torcer esa tendencia. Bueno, aquí en la Argentina esto no se viene exteriorizando. Realmente los ciudadanos o no todavía no tienen conciencia, o no los medios de difusión no lo han comunicado bien, o el gobierno, si se quiere, no lo ha comunicado lo suficientemente bien, o el Poder Judicial, o quien sea, de forma tal de que la ciudadanía no está volcándose lo suficientemente en forma amplia a la calle o a través de distintas manifestaciones pacíficas, como para que todo lo que se siga judicialmente realmente sea como debe ser, conforme a las leyes, a las normas y demás. Una de las cuestiones muy chiquititas que hemos puesto en marcha, y ahí un poco voy a hacer autobombo si se quiere, ha sido la causa, la petición, mejor dicho, que ya nosotros hace un mes atrás aproximadamente, sí, un mes atrás, porque esto coincidió con el lanzamiento de la aparición de los cuadernos, pusimos en marcha, que es la petición que llamamos change.org/Lavajato Argentino. Repito, el change.org/Lavajato o Lavallato Argentino. Y allí cada ciudadano que quiere, sin moverse de su casa, de su computadora, de su teléfono, de su asiento, esté donde esté, en cualquier lugar del país y del mundo, puede colocar su firma, sumar una firma. Bueno, saben que yo diría hasta ahora solo, y porque uno quisiera que fuese mucho más, solo se han conseguido
20.500 firmas aproximadamente. Una cifra realmente importante. No es poco, pero me parece que no es suficiente. No es suficiente. No, de ninguna manera. Si los ciudadanos queremos, ¿y qué es lo que se está pidiendo? Pero vayamos al fondo de la cosa. ¿Qué es lo que se está planteando allí? Lo que se está planteando es, señores jueces, sean quien sean, se llamen como se llamen, señores fiscales, lleven esta investigación hasta el final. Sea que se trate de jueces de instrucción como Bonadío, fiscales de instrucción como Stornelli y el fiscal que lo... Rívolo que lo ayuda, que colabora con él, sea la Cámara, la sala respectiva que ya intervino en algún caso cuando Bonadío cuando lo quisieron excluir, la sala dijo, no señor, Bonadío siga adelante, puede seguir adelante, creo que es la sala... número 2, sala 2 creo que está interviniendo, de la Cámara, y ahora tenemos ya la Cámara de Casación, la sala de estos dos, la sala llamada o denominada como sala acá, pero que no sé qué número tiene, pero es de estos juegos. Bueno, es la sala 2. Nosotros, la sala 2, más allá de quiénes son sus integrantes en cada una de estas etapas, lo que se quiere decir con esta petición de Change es: señores, queremos que esta causa llegue rápidamente hasta el final, hasta donde se pueda. Que llegue a juicio oral, que se juzguen a los presuntos responsables, que los jueces o que el juez ahora de primera instancia dicte los procesamientos que corresponda y absuelva a quienes corresponda absolver, pero que lo haga pronto. Bueno, y esto también lo podemos enganchar con ¿qué? Sí, porque esto tiene que ver con la encuesta que hicimos durante la semana. A ver, ¿de qué se trata esa encuesta, Alejandro? Bueno, la idea fue tuya, pero la puedo resumir rápido. Muy bueno. La idea fue preguntarle a la gente sobre su expectativa en cuanto al tiempo que podía tardar la causa de los cuadernos en llegar a juicio. Es decir, para hacérselo fácil a la gente, esta etapa instructoria en la que interviene un juez y un fiscal, después se convierte en el llamado juicio oral y público, que es donde justamente se toman todas las declaraciones en público, los 3 jueces de tribunal intervienen y al cabo del juicio dictan sentencia. Bueno, este plazo, que normalmente es el más largo en materia procesal, sabemos que las causas de corrupción en la Argentina duran 14 años. La elevación a juicio promedio de las causas tarda muchísimos años también. La idea de Alfredo fue preguntar: ¿crees que llegará a juicio y en cuánto tiempo? Bueno, un 27% de los encuestados dijo que no creía que llegara a juicio. Nunca. Es un dato negativo. Pero un 39% dijo que podía llegar en 6 meses. Y un 30% fue un poco más, a mi criterio, realista y dijo 2 años, y un 4% habló de 10 años, que es casi lo mismo que nunca. Pero bueno, es como decís vos, yo creo que si un 69% piensa que puede llegar a juicio entre 6 meses y 2 años, eso es lo importante. Hay una expectativa muy grande en la sociedad. En la sociedad, claro. Hay una expectativa muy grande. Y yo quería hacer una aclaración porque nosotros nunca hemos tomado, de hecho tenemos temas en el orden del día de hoy que bastarían para demostrarlo, nunca hemos tomado ni la tenemos una posición partidista. No somos ninguno de nosotros gente de partido, es muy legítimo serlo, pero nosotros no lo somos. Cuando leemos este comentario de Claudio Saboya de la Sala K, que no difiere mucho salvo la especificación de la letra en los comentarios de los demás medios, porque los jueces son seres humanos que tienen posiciones como cualquiera, no deberían tener posiciones políticas. En el caso de Alejandro Slokar, es un hombre que tiene posiciones públicas en este sentido. Mirá, y en el caso de Ángela Ledesma, me permito corregirte, ellos pueden tener postura política, pero no deberían reflejarlo en sus decisiones. No tienen ellos tienen que aplicar la ley. No, y no deberían de reflejarlo públicamente tampoco. No, exacto. Y lo han reflejado públicamente. Estos jueces, todos de los jueces lo han reflejado. Por eso, no estamos hablando de la ecuanimidad. Los veremos cuando juzguen, veremos sus sentencias. Tal cual. Pero Claudio alerta sobre esto, y el alerta es lógico y razonable. Así como alertaríamos, y hemos alertado, vos lo dijiste en particular, sobre movimientos raros en la causa por los aportes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, cambios de fiscales, cosas por el estilo. Vamos a denunciarlas todas, no tenemos por qué. Yo digo, hay tantos intereses en esta causa de los cuadernos, intereses económicos de los empresarios involucrados, intereses políticos de los funcionarios involucrados, intereses altísimos de las principales,
personajes de nuestra actualidad nacional en la política y a nivel empresarial. Que seguramente vamos a encontrar montones de escollos, montones de argumentos de abogados para tratar de trabar la cuestión en diferentes momentos e instancias, planteos de nulidades en el proceso. Van a tratar de excluirlo al juez, ya se trató, una primera vez dijeron que no. Se va a intentar un montón de cosas para que todo esto no siga avanzando, como para que se diluya. Lo que nosotros estamos tratando de decirles, señores, a los ciudadanos queremos que esto avance, y avance rápido, y avance bien, y todas estas cosas que aparecen en el medio que queden así como planteos simplemente, pero que no eviten de ninguna manera que se llegue a hacer justicia, y pronto, rápido. Es que yo tengo una idea y comparto contigo, Alfredo, el tema. Es el tema financiero. Lo financiero llega a todo el mundo, a todos los estamentos. Es el bolsillo, en definitiva, del hombre, pero tanto del hombre que es el gran empresario, el gran financista, que es el bolsillo del pobre trabajador, a quien nosotros también estamos queriendo ayudar y apoyar para que su empresa siga estando. Y es el bolsillo del pueblo también, el bolsillo del Estado, de donde ha sacado, todos estos corruptos han sacado el dinero y se lo han puesto en su propio bolsillo. Así que por eso es esta preocupación que yo la justifico perfectamente, y que creo que esta vez estamos en mejores condiciones. Hay nuevas leyes. Hay un movimiento social hacia eso. Yo estuve en un congreso los otros días y voy a tener el tema, le digo, aún como soy comercialista en la docencia, le digo, hay nuevas leyes en lo comercial. La ley de la sociedad anónima simplificada, y no, fundamentalmente la de responsabilidad de la empresa, responsabilidad penal de la persona jurídica, es una ley muy importante, bien aplicada, que está en todo el mundo, y nosotros curiosamente no la teníamos. ¿Cómo es eso que nosotros no la teníamos? Sí. Bueno, hay un tema que... Y enancado a eso está Alejandro, seguro que vas a hablar de eso, la extinción de dominio. No, de la extinción de dominio hablamos todos los programas y reiteraremos el reclamo, pero yo creo que hay un tema que pasó desapercibido, lamentablemente, por toda esta tremenda crisis, de la cual desde ya vamos a hablar, porque lo tenemos planteado como tema en la segunda mitad del programa, que es toda la cuestión económica. Pero la cuestión económica debería ir en paralelo con toda esta otra historia, porque podemos disentir en política económica, pero no podemos disentir en que no nos puedan robar la plata. Obviamente. No podemos disentir en que un sistema corrupto maneje el país. Y en contra de este sistema corrupto sale un fallo el miércoles pasado de enorme trascendencia, un fallo de la Cámara de Casación justamente, pero de otra sala de la Cámara de Casación, que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y esto yo lo diría, 2 minutos le dedico para explicar de qué se trata. Las causas por corrupción que decíamos, recordábamos, duran 14 años promedio, en un altísimo porcentaje de casos terminan por prescripción. Prescripción significa que pasa el tiempo en el cual tienen que ser juzgadas y en ese tiempo no se juzgan, entonces se terminan archivadas. Digámoslos claros, muchos de los abogados defensores de los funcionarios que están sometidos a juicio por causas de corrupción, juegan al juego de la prescripción, de demorar las causas, de hacer planteos interminables, de embarrar la cancha, de ensuciar el camino, como para que nunca se llegue. Y después, al final de todo eso, de pronto un buen día amanecemos con que la causa está prescripta, se acabó, tal cual. Entonces pasan horrores, como justamente el caso en el cual falla la Cámara de Casación, que es el tristemente célebre caso IBM Banco Nación, donde en otros lugares del mundo los directivos de la empresa reconocieron su culpa y pagaron enormes multas IBM por estas cosas en Estados Unidos, tal cual, y acá se había dicho que estaba prescripto por lo que dice Alfredo, ¿no? Bueno, los jueces de la Cámara Federal de Casación, Sala Segunda, retomando los argumentos que se habían dado en La Plata, que lo comentamos en este programa hace 2 años, la Cámara Federal de La Plata, lo había resuelto, y ellos dicen que el artículo 36 de la Constitución, nos recuerdan, establece que atenta contra el sistema democrático,
ojo, artículo de la Constitución, quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. Y el párrafo anterior, 2 párrafos antes, el mismo artículo 36, dice que las acciones son imprescriptibles en los casos de atentados contra el orden democrático. Entonces la Cámara suma 2 y 2, lee el cuarto párrafo del artículo 36 en función del quinto, en función del tercero, es decir, haciéndola fácil y no técnica, pero concretamente dice, la corrupción es un fenómeno enorme en la Argentina. Hay que interpretar la Constitución en el sentido que nos defienda a nosotros y a las instituciones. Y la corrupción va contra las instituciones. Y declara que los delitos de corrupción no prescriben. Se nota, Alejandro, que sos abogado. Pero está muy bien, está bien explicado, pero yo diría en definitiva, este jueguito de demorar las causas y de estirarlas como chicle hasta el final, sí se sabe de antemano que no prescribe. Puede no prescribir con una sentencia, una resolución como la que ocurrió ahora, ¿no es cierto? Si de acá en más esta doctrina judicial se puede reiterar en otros casos, bueno, al contrario, yo creo que hasta se van a apurar a que terminen rápido con este suplicio, porque el mantener abogados durante tantos años, pagarle honorarios, por más plata que tengan los funcionarios. Que no trabajan por amor al arte los colegas. No. Por ideología. Yo creo que hasta va a cambiar un poco la cabeza, cómo va a funcionar el sistema, y se van a pelear, van a hacer cola para que primero a mí termine mi causa, ¿no? Bueno, yo no exageraría, porque van a necesitar unos años para cambiar la cabeza. ¿Quién hubiera dicho hace 2 meses atrás, no te digo mucho, 2 meses atrás, que iban a hacer cola los empresarios y los funcionarios para arrepentirse en una causa como la de los cuadernos? Nadie. Entonces, es así, y yo agregaría que la pata financiera de la que habló Adalberto hace un rato, hay cosas en la causa de los cuadernos que ninguno de nosotros, ni los abogados defensores, y podría decir que por primera vez en la Argentina, conocen. Porque esta es una causa que se ha manejado de una manera demasiado seria y eficiente para ser la Argentina. Yo quiero ver cuáles fueron los términos de la declaración del señor Clarence, que por tercera vez tuvo que ampliar su declaración para que le acepten el arrepentimiento. Así es. Y podría ser, debería ser, que en la causa hay mucho más de todo lo que se ha dicho en los diarios, que es bastante. Seguro. Claro, eso hace a la transparencia, eso da confianza a la gente en la justicia, porque a mí me parece muy bueno cuando un fiscal le dice, mire, yo creo que usted me está mintiendo, vaya, siéntese ahí, lo han hecho esperar 3 horas, lo escuché por ahí, bueno, y después declare, pero ojo, diga lo que tiene que decir, no me venga a querer mentir o cambiar. Ahí vos sabés que hay que aclarar algo, porque el otro día lo escuchaba realmente es así, da confianza. Abogado penalista que actúa mucho en el fuero, defensor entre otros de Hugo Moyano, el doctor Germanos, hablando en televisión y explicando que estos métodos son apretes, que los testigos tienen que declarar con libertad. Estamos hablando de un régimen de arrepentido. El que se arrepiente está admitiendo ser parte de una organización criminal y haber cometido delitos. El delito, él dice, yo delinquí. Y está negociando con el fiscal un estatus privilegiado, beneficios para él, a cambio de dar información. A ver si nos entendemos. No es un testigo que declara contra sí mismo. No está apretado, no es está un delincuente que está queriendo que le bajen la pena. Claro. Sí, pero está queriendo primero otra cosa. Está queriendo no dormir en prisión. Además. Además no. Esa es en primer lugar. Tenés razón, absolutamente. Esta es la realidad. Absolutamente. Y por eso hablan y cuentan y dicen y especulan, porque también hacen sus cálculos. Muchos de ellos tienen más de 70 años o lo van a tener dentro de poco y dicen, bueno, como mucho me tocará si me... domiciliaria. Claro, me tocará una prisión domiciliaria cuando me condenen de acá a 2 años, por ejemplo, a 3, a lo que sea. Bueno, veré, qué sé yo, será seguramente un pasar que tendré que ver cómo me acomodo, pero no duermo mañana o esta noche en la cárcel. Tal cual. Y yo digo todo lo que quiero decir, tengo que decir, para no estar ni siquiera unas horas entre rejas. Tal cual. Así que todo esto yo creo que está empezando a funcionar con cierta normalidad. Pero una cosa también debemos resaltar. Hace un momento vos, Adalberto, hiciste mención a una ley, la ley penal para la responsabilidad penal empresaria. ¿Vos sabés por qué esa ley se sanciona?
¿Ustedes saben por qué eso ocurre? Bueno, esta ley no se sanciona porque nuestros legisladores son personas trabajadoras y lo propusieron. Esta ley se sanciona y más. Hay quien la llama Ley Gafi, porque el Gafi, que es un organismo internacional, Grupo de Acción Financiera, que depende de otro organismo mayor, que es, ahora me va a salir el nombre, un organismo multilateral mundial, exige a los países que tengan esta legislación para acceder a cierto tipo de beneficios como son créditos internacionales, beneficios internacionales, acceder a determinado tipo de negocio. O sea, llegamos a ciertas cuestiones porque nos la imponen desde afuera. Ahora, porque José López tira los bolsos y entonces tenemos ley del arrepentido, que si no, no lo hubiéramos tenido. Pero fíjate una cosa. Sí, claro. Esta ley, la ley penal empresaria, que era lo que quería señalar, no es de aplicación a este caso de los cuadernos, a pesar que esta ley se sancionó el año pasado y está vigente desde marzo de este año. No puede ser retroactiva. No, ¿por qué? Pero no es que no puede ser retroactiva. Se dispuso en un artículo, el tema se discutió, iba a ser retroactiva. Bueno, hubiera sido discutible. Es que no es retroactiva en el buen sentido, porque acá se trata de la aplicación de sanciones a empresas que han actuado mal. Es decir, si esta ley hoy estuviese vigente, sería de aplicación a todas estas empresas que ahora aparecen en el tema del cuaderno y que de alguna forma tendrían que no solo devolver lo que recibieron, sino con multas de 2 a 5 veces, que es lo que establece la ley penal empresaria, con multas importantes que pondría en una situación de complicación financiera. Ahora, a estas yo te agrego, Alfredo, a eso, y me parece muy bien lo que vos decís, porque también rige para la extinción de dominio el tema, ¿no? El tema de la retroactividad, si no la aplicamos como la extinción de dominio en realidad es un complemento de la sanción penal, no es una pena adicional, es una consecuencia natural, es el decomiso hecho sanción patrimonial y aplicada con anticipación. Pero yo lo que te quería decir es, esta cuestión de las penas no necesita tanto de leyes como de decisión, porque quien comete un delito causa un daño, y ese daño es resarcible. Los jueces tenían ya las herramientas, toda la vida la tuvieron. No las usan. No las usan. No las usan. Así que esta es la realidad. Pero yo no sé, nos tenemos que ir a la pausa, pero hay un temita que, si no lo podemos tratar después, como para que se vea además claramente que nos preocupan todos los temas. Hay una medida reciente, o una falta de medida reciente del gobierno, que motivó que jueves y viernes pasado, en 2 días, se exportaran, entre comillas, ¿y por qué digo entre comillas?, 8 millones de toneladas de cereal, para evitar, obviamente, pagar las retenciones que todo el mundo sabía que se iban a imponer. Y el ministerio respectivo, ahora convertido en secretaría, tomó la medida de cerrar el registro de exportadores recién el día lunes. Es decir, para que la gente lo tenga claro, todo aquel que anota una exportación en el registro, congeló. Después tiene un plazo, el plazo para traer la divisa, ni hablemos, ya ahora creo que es ilimitado, se puede discutir eso aparte, para mí es una barbaridad. Pero lo concreto es que sabiendo que venían las retenciones, exportaron 2.400 millones de dólares entre jueves y viernes. Anotaron, tal cual. No exportaron nada. No es que más, ni siquiera se sabe si los tienen. Tal cual. Como para exportar. El 8% de lo que exportan en el año, en 2 días, 1 día y medio. Sí. Bueno, eso hay que saber, la transparencia tendría que llevarnos a que todos sepamos quiénes son las empresas y quién está detrás de eso. Porque eso es un delito. Tal cual. O sea, no es un delito tipificado, pero sí, perdóname. Éticamente, yo creo que es un delito tipificado. Yo creo que sí. Y creo que hay un daño económico. Y además, tal cual. Y aún así hay un daño económico al Estado muy importante. Pero bueno, nos vamos a la pausa. Sí, señor. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar
Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Cablevisión y FiberTel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Serán los días más felices que puedas tú vivir. Con FiberTel y Flow te vas a divertir. Aprovecha Flow más 100 megas, todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200. Más información en www.cablevisionfibertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moro de Justo 50 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Estamos de vuelta y no concluimos con el tema del registro de exportadores, ¿no? Claro. Yo de acuerdo con Adalberto, me parece un tema muy grave y me parece que el gobierno debería dar explicaciones sobre esto. Exactamente, y pedírselo a las empresas y, bueno, lo que no sé, yo no podría afirmarlo en este momento, cuál es la sanción que les cabría, porque si es así, entramos en lo que habíamos hablado antes de la responsabilidad penal de la empresa. No son personas las que exportan, son todas empresas las que exportan. Las que Ahora, sin ir más lejos, vos lo planteas bien, ¿no? Yo dejo de lado la responsabilidad penal y digo que paguen las retenciones. Empecemos por ahí, que dejen sin efecto esas operaciones. Les aplicaría porque una son multa, abusivas. como dice Alfredo, les aplicaría una multa que por el beneficio que quisieron obtener, que era una desgravación, deben, además de pagarla, pagar una multa por haberlo hecho y haber utilizado un sistema como es tráfico de influencias o conocimientos o lo que quieran. Ahora, eso hay que probarlo, ¿no? Y hay que difícil. probarlo, puede ser difícil, el tráfico de influencias es uno de los delitos más difíciles de probar. A mí lo que más me preocupa es que no se configure la injusticia de que esos 8 millones de toneladas no paguen el impuesto en un momento en que el sacrificio... Y además me anticipo, porque ya estamos con el tema económico. Yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí la idea de poner retenciones fijas que tienen un límite en pesos, que nadie sabe qué va a significar dentro de... Ojalá que signifique exactamente lo mismo que hoy dentro de 6 meses, pero todos sabemos que en una situación tan volátil... Ustedes saben que las retenciones tienen un límite de 4 pesos por dólar. Sí. Con un dólar a 40 es un 10%, con un dólar a 50 es menos, con un dólar a 60 es menos. Y esto además estimula que los propios beneficiarios, digamos, objetos de la retención, que son las empresas del agro, fundamentalmente no las empresas del agro, es también aplicable a todas las exportadoras, todas las exportadoras y sobre todo las más poderosas, las que concentran el comercio exterior, tienen la posibilidad de incidir en el mercado levantando el precio del dólar y con eso diluyendo la retención. Alfredo, vos lo podés explicar mejor que yo. Sí, yo creo que en realidad no debiéramos darle tantas vueltas. El Estado, el gobierno está en una situación de necesidad. La crisis lo lleva a tomar medidas de, digamos, de último... sí, para su programa, obviamente, como para compensar ratio. su situación económica, su déficit, en vez de hacerlo como se debería haber hecho desde un comienzo, nivelar a través de una reducción de gastos, digamos, Claro, ¿no es cierto? sin duda. Desde que arrancó este gobierno, esta es mi opinión desde el punto de vista técnico, como haría cualquier persona con su presupuesto casero en su casa o su presupuesto
económico en su pequeña empresa, ¿no es cierto? Nadie se le ocurre ir más allá de lo que le da el bolsillo. Bueno, aquí no solo se fue más allá, sino que no se tuvo límite, se pensó de que todo iba a ser poco y todo alguien lo iba a pagar y se empezó pidiendo préstamos hasta que dejaron de darnos préstamos. Como siempre. Luego se dijo, bueno, no hay préstamos, ¿cuál puede ser el otro lugar donde podamos recurrir? Fondo monetario. Se recurrió al Fondo Monetario, la imagen era aparentemente un poco mejor y el país estaba en condiciones de reabrir los créditos y recibir apoyo del Fondo Monetario. Se recibió. Ahora, los préstamos hay que pagarlos, la plata hay que devolverla, y aparte los prestamistas ponen sus límites, y ponen sus límites en los montos y sus condiciones. ¿A cambio de qué? Si vos haces tales cosas, te presto. Entre ellas es, bueno, no le importa tanto lo que le pase internamente a su gente, a su pueblo. Y acá tenemos que tener muchísimo cuidado, porque los que menos condiciones están como para afrontar gastos, para que se les recorte sus ingresos, los sueldos, que les permiten a gatas llegar hasta fin de mes, en algunos casos, y muchos que ni siquiera llegan a eso. Bueno, son la gente de menos recursos y tenemos un mínimo de 30% de pobreza en este país. De eso no tengo duda. Ahora, en la primera parte de lo que dijiste, un poco voy a ir desde el revés. Porque creo que también es importante que la Argentina discuta de una vez por todas los grandes temas, ¿no? Los gobiernos de los últimos muchos años, no quiero decir cuántos, pero muchos, hablan en campaña electoral de cosas que después les importa tres pepinos cumplir o explicar o rendir cuentas de lo que hicieron. Entonces, si tenemos que reducir el déficit fiscal, sería bueno que la Argentina discuta qué es reducir el déficit fiscal. Pues yo estoy de acuerdo que el déficit fiscal no puede ser un disparate, lo que vos decís es cierto, uno en la casa no puede gastar más de lo que gana, en los países no es exactamente igual. Yo creo que 147, si no me acuerdo mal la cifra que vi en una estadística de ayer, de 186 países tienen déficit fiscal en el mundo. Es decir, no es que la mayoría no tiene déficit fiscal. Es casi todos los países desarrollados tienen algún margen de déficit fiscal. El problema es si lo pueden financiar, cómo, para qué es el déficit fiscal. Porque si el déficit fiscal es para construir la infraestructura, claro. Si en los 12 años de vaca, no 12, pero 7 u 8 de vacas gordas, nos gastamos la plata construyendo infraestructura, recuperando los trenes que Menem nos quitó, ampliando todo lo que es las estructuras para la producción. Pero Alejandro, no es nuestro caso. No, ciertamente que no. Entonces está mal, está mal. Está mal, está mal, pero no es el único, me refiero a que no es el único tema, Alfredo. No, por ejemplo, esto nos lo explicaba el otro día Guillermo Rosenburser cuando estuvo con nosotros. Me hubiera gustado charlar hoy, que vamos a ver si todavía nos queda la sorpresa de charlar con alguien antes que termine, pero el tema cambiario es muy grueso en la Argentina. Es más importante para mí que el déficit fiscal. Nosotros no exportamos, pero no exportamos, como decís vos, porque la plata nos la gastamos en cualquier cosa, menos en generar industrias que sean capaces de exportar. Y hoy, entre las retenciones a la exportación, yo que estoy de acuerdo con las retenciones, se está incluyendo a las empresas de software, que incipientemente exportan unos cuantos millones de dólares, y que también le estamos quitando en este momento a gente que exporta desde acá. Pero a vos te consta, Alberto también que me voy a Bolivia y exporto igual software. Tal cual. Lo exporto desde cualquier lado el software. Es incontrolable. Entonces, eso no lo puedo castigar, lo tengo que cuidar, tengo que generar el estímulo como hacen los coreanos, los japoneses, los chinos, ni hablemos. Sí, yo tampoco... La síntesis, Alejandro, sería la siguiente, y yo comparto contigo todo lo que decís. Nos tendríamos que poner de acuerdo cuál es el gasto, ¿Cómo va a ser esta reducción? ¿Es la idea de un círculo rojo? ¿Es la idea de un pequeño círculo de gobierno? ¿O tiene que estar todo esto consensuado por la sociedad? Ahora, para tener consenso de la sociedad, nosotros que nos manejamos por un sistema de representación, tenemos que tener políticos sanos, responsables, que cuando lleven los pedidos o la sensibilidad que ellos puedan captar en la sociedad, la traduzcan en normas razonables o en medidas razonables. ¿Sabés cómo, y no lo hemos tenido. ¿Sabés cómo se resuelve en los países normales este tipo de problemas? A través de la ley de presupuesto. Claro. Y vos fíjate una cosa, ahora en septiembre es donde
todos los años. El gobierno que esté en ese momento llevando las riendas de la administración tiene que presentar al Congreso su propuesta de presupuesto para discutirla como se debe. Bueno, en los últimos años se viene cumpliendo que se presenta en ese mes, creo que es hasta el 15 de septiembre, sí. mitad de... y lo mismo pasa en las provincias. Ahora, no se discute, no se utiliza como una herramienta de fijación de las necesidades y prioridades del es un país. toma y daca político. Es un toma y daca. Bueno, entonces, a ver. Te doy, me das un cachito de acá. Derecho y al revés. Los veo muy pesimistas. Es que fue así durante toda la historia de nuestro país. Alfredo, es que es cierto que es así, no me cabe duda. No, yo no soy pesimista, pero ¿fue así o no fue así? Sí, entonces va a cambiar, ojalá cambie. Mira, la pregunta es si van a entender nuestros benditos dirigentes que realmente es una situación crítica, porque yo no quiero ser de ninguna manera, y menos teniendo un micrófono que obliga a la prudencia, y más habiendo oído los disparates que oí de exabruptos en estos últimos días de dirigentes de todos los signos políticos, no voy a ser alarmista, pero estamos en una situación muy complicada. Y es una situación que, como dijo bien Adalberto, y lo dice bien Alfredo también, solamente se resuelve a partir de un consenso generado en las instituciones. Yo leo que el presidente acaba de decir en la UIA, esto no es un cambio que logra un gobierno o un presidente, es un cambio que logra el conjunto de la dirigencia de un país y una masa importante de argentinos comprometidos con trabajo y esfuerzo. Yo estoy de acuerdo, pero el gobierno, en primer lugar, que tiene la responsabilidad de gobernar, y la oposición, sobre todo la que a sí misma se llama racional, la seria, que se considera como una alternativa importante de gobierno, tienen que comprender. Y yo creo que, me animo a decir una cosa más, tienen que comprender que hay que establecer una mínima política de Estado, y yo creo que la ley de presupuesto, como dice Alfredo, es la herramienta adecuada por un lado, y por el otro lado tienen que decirle a la sociedad que están dispuestos a comprometerse en serio en la lucha contra la corrupción. Claro. Porque tenemos que separar la competencia política de la cuestión de la corrupción. Y si hay algún candidato o algunos candidatos que pretenden llegar al gobierno para que no pase nada en las causas de corrupción, o que la justifican diciendo somos todos corruptos, yo les pediría que lo digan. Claro, que lo digan. Y si más de la mitad de la gente o el porcentaje adecuado está de acuerdo con eso, seremos un país que asume su corrupción. Pero a mí me gustaría, porque escucho mucho la defensa más importante, y la hizo lamentablemente la expresidenta Cristina Fernández en la Cámara de Diputados cuando dijo, ¿ustedes creen que la corrupción sistémica, que la cartelización empezó el 25 de mayo de 2003? ¿No? Cualquiera diría confesión de parte, relevo de prueba. Claro, pero más allá de eso, no es la única que piensa así, ¿eh? No. Hablando de la expresidenta, acá nos acercan una noticia de hoy, pero la podemos hilvanar o digamos empalmar con otras de ayer y de antes de ayer. La noticia de hoy dice: sospechas de corrupción, el juez Casanelo llamó a indagatoria a Cristina Kirchner para el 18 de septiembre. ¿Cuál causa? En la famosa causa del lavado de dinero K, la conocida. La ruta del dinero. La ruta del dinero K. El lavado de dinero. Que es donde le habían pedido 5 veces que la llame y nunca la llamó. Sí, lo que pasa es que Casanelo eludía, y ahora la Cámara le dijo: señor, llame a fulanita de tal a indagatoria. Él siempre encontraba los argumentos para no hacerlo, ahora ya no le quedó más remedio. Y ya se ha fijado, 18 de septiembre, es decir, dentro de pocos días, dentro de 2 semanas, ¿no es cierto? Sería más o menos. Pero también ayer se estableció la fecha de arranque, si no me equivoco, fue ayer, la fecha de arranque del primer juicio oral en donde la expresidenta es cabeza, va a ser juzgada. Es el momento del que es el 26, está juzgada como cabeza de una asociación ilícita. El 26 de febrero del 2019, ¿no es cierto? Además, año electoral, por eso también tiene doble importancia. Pero además de eso, tiene otros 5, 6 o 7 pedidos de indagatorias o indagatorias ya realizadas, en donde son distintos procesos judiciales que en paralelo, en alguno de todos ellos, me parece que el compromiso se le va a ir, digamos, consumando, transformando en etapas procesales cada vez más avanzadas, y hasta donde
el Parlamento argentino va a seguir conservando los fueros de la expresidenta. Por eso, por ahí vale la pena esta petición que mencionamos al principio, o cualquiera en ese sentido, ¿no? Sí, y no olvidemos lo que está pasando en Brasil con el expresidente Lula, que se le acaba de denegar también la semana pasada. El Tribunal Electoral, por 6 votos contra 1, rechazó la candidatura de Lula. De que sea candidato. Vos sabés que ahí vale la pena hacer un párrafo. Yo no sé qué piensan ustedes, por ahí podemos hacer un derecho y revés. Yo he escuchado a mucha gente muy bien intencionada y muy buena que dice: Lula hizo una presidencia muy valiosa, sacó decenas de millones, su presidencia, no él obviamente, de personas de la pobreza, creo que es un dato cierto. Sí. Brasil tuvo un crecimiento realmente muy, muy significativo. Y la gente, mucha gente, un 37, un 38, un 39% lo quiere votar. Ahora, yo digo, ¿no? Desde el derecho, si hay una ley que la sancionó el propio presidente Lula, que dice que alguien con una condena confirmada no puede ser candidato, ¿de qué se tenían que disfrazar los jueces brasileños para permitir que Lula fuera candidato? Claro. Tiene una doble condena. Y después la ley. Escucho otra cosa, y con esto cierro el comentario. Escucho otra cosa que es: bueno, pero las pruebas contra él son muy pobres, la acusación es de haberse nada más que quedado con un dúplex de $3 millones. Yo digo, ahí estamos complicados, realmente estamos complicados, porque si el tema es muy pobre la condena porque no me gusta, yo le preguntaría a los que lo dicen, yo leí las 200 páginas de la sentencia de Cámara, me pareció una sentencia muy fundada, que agrava la pena que le estableció Sergio Moro, creo que eran 9 años, la Cámara se lo eleva a 12, muy fundada me pareció, incluido el ascensor que se hizo construir en su triplex para ir en las 3 plantas del triplex en ascensor. Me pareció muy fundada. Ahora, es una sentencia. ¿Creemos en los jueces o creemos en lo que se nos ocurre? Si no, la democracia no funciona por sus instituciones. Ese es el problema. Yo quería traerle otra historia que a mí me da algún tipo de optimismo. Dentro de todo este caos que estamos viviendo, Rogelio Frigerio, ha sido uno de los hombres menos, diríamos, atacados, ¿no? Yo tengo esa impresión, no sé si es cierto. Sí, sí, no. Yo comparto. Y él lo compartí, y él está afirmando, con relación al presupuesto, de que él tiene atados los cabos como para que un presupuesto consensuado sea aprobado por los legisladores. ¿Será cierto? Bueno, lo que tiene el Frigerio es el vínculo con los senadores, es decir, con los gobernadores primero, y como consecuencia de eso con los senadores, claro, que representan a las provincias. Y es un hombre de la política, pero además es un economista, Frigerio, y es un buen manejador de todas estos hilos, y por lo tanto, yo había hasta pensado en él en un posible jefe de gabinete, claro, ministro de Economía, sí. Por sus conocimientos, por su manejo, pero de cualquier forma, bueno, esto es lo que uno imagina, y lo que resulta es otra cosa, porque evidentemente las ideas y los hilos que se manejan en este tipo de decisiones no son los que nosotros tenemos en mente, que son justamente el de la idoneidad de cada una de las personas, sino que juegan otras cuestiones de confianza, de vínculos, etcétera, etcétera. Ahora, estoy pensando en la obra pública. Mientras vos hablás, Alfredo, estaba pensando en la obra pública. Reducción de gasto. ¿La reducción del gasto va a significar la reducción de la obra pública? Bueno, en teoría... No sé qué bomba tenemos por explotar, porque eso significa mano de obra parada. Bueno, en teoría no por ese lado, porque la mayor parte de la obra pública va por los programas de participación, por los PPP. El problema no pasa tanto por eso. El problema pasa porque las empresas, que la mayoría de ellas está involucrada en la causa de los cuadernos, tienen graves inconvenientes para recibir préstamos de los bancos. Claro. Por eso el gobierno estaba intentando armar un fideicomiso. Ahora, yo no me quiero apartar del tema económico, porque si no parecía que lo eludimos, sin dar alguna opinión también que cada uno de nosotros la dé sobre lo que ocurrió en estos últimos días y las responsabilidades. ¿Me dejás que les haga una pregunta? ¿Ustedes creen que todo lo que nos está pasando en esta semana, 2 semanas para atrás, en cuanto al tema dólar y demás, y el descalabro que fue surgiendo con posterioridad,
y bueno, incluso con las decisiones tomadas este fin de semana, todo esto influye o puede llegar a influir en la cuestión judicial y puntualmente la causa de los cuadernos. Sí, yo creo que ¿Cómo sí. lo ven? Sí, yo creo que sí, porque obviamente frente a una situación tan crítica hay que ponerse en el lugar de cada ser humano. El que tiene problema para pagar el doble boleto de colectivo y está especulando con la hora para pagar menos, o el que realmente el sueldo no le alcanza, no va a pensar fácilmente en la corrupción como algo que de modo un poquito indirecto para él le causa buena parte de sus problemas. Y va a estar desesperado por ver cómo hace para poder llegar y sobrevivir. Es muy razonable, las crisis se llevan todo puesto. Por eso creo que es un momento para estar muy alerta, ¿no? Me haces dudar mucho, por supuesto, yo quisiera que todo el tema de la corrupción se llevara adelante y se llegara hasta sus últimas consecuencias, pero es cierto, el estómago vacío a veces impide las buenas ideas y los buenos propósitos. Así todo, sigo pensando y sigo creyendo, si yo fuera funcionario judicial, seguiría apretando, o sea, si soy fiscal, seguiría destapando la olla hasta donde debo destaparla. No, de eso no me cabe ninguna duda. Ahora, yo también les digo, Alfredo, por eso no hemos hablado tanto de eso. Yo tengo una sensación muy fuerte también respecto de la crisis actual, y por eso digo debería ir en paralelo el tema de la corrupción, de una muy importante mala praxis de parte del gobierno, ¿no? Que es algo que siento la necesidad de decirlo. Sí. Yo desde el punto de vista económico, financiero, que puede ser el ámbito de mi conocimiento, si bien no soy economista, yo entiendo de que sí, hubo muchas cuestiones a destiempo, hubo medidas que no se tomaron en las etapas adecuadas, que fue cuando el gobierno asume y sabía y tenía conciencia de que ciertas cuestiones había que corregirlas, y en lugar de corregirlas las agravó. Es decir, vos cuando tenés problemas financieros y los números no te dan, vos no cargás con gastos y ministerios y secretarías, sí, y no entras a desparramar plata a troche y moche. Está bien, las obras, ponele que sí, se encaren lo mismo, que se hacen las obras, sí, pero digamos también llevan dinero, claro, hay inversión, pero ponele que eso, vaya y pase que se haya hecho y se haya continuado, porque aparte se notan, es verdad, uno las ve que las han terminado, las han encarado, sí. Esas cosas caminan y eran todas cosas en general muy necesarias. No se han hecho obras al cohete, me parece. No pasa, me parece que no pasa por ahí. Pero el manejo macroeconómico. Pero armar toda una superestructura cuando el país estaba en una situación languideciente y ya de resultado de caja negativo, digamos, los ingresos contra los egresos, me parece un despropósito, me parece un irresponsable, a punto tal que ahora, este fin de semana pasado, tuvieron que dar marcha atrás. Tuvieron que dar marcha atrás, pero por la fuerza, porque alguien de afuera les indicó, señores, ahora bajen 100.000 millones más. Ahora no es nada nuevo en la Argentina tampoco, nos ha pasado demasiadas veces ya la fiesta financiera de decir, aguanto con estos préstamos mientras vienen las inversiones, este tipo de cosas las vimos decenas de veces. No juzguemos intenciones, pero la realidad es que lo debimos haber visto. Y yo ahí, mirá, Alberto, te contesto, estaba buscando justamente, me acordaba de un viejo poema de García Lorca que te habla de este tema, de cómo piensa la gente, ¿no? No vas a hacer No, muy cortito. García Lorca decía, el rico dice, oh, qué barca más linda se ve por el agua. Mire usted el lirio que florece en la orilla. Y el pobre le contesta, tengo hambre, no veo, tengo hambre, mucha hambre, ¿no? Y decía García Lorca, el día que el hambre desaparezca, va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás haya conocido la humanidad. Muy bueno. Entonces, muy bueno. Yo creo que ese es un tema, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta y ¿qué es lo que podemos decir nosotros? Es tan complejo que muchas veces he visto, resulta que le pagamos a nuestro Poder Judicial a veces una enormidad a cantidades
y números de jueces, muchos jueces, Supremas Cortes en todas las provincias. Es necesario que haya tantos departamentos judiciales para hablar de lo que yo conozco. Y entonces algunos economistas me decían, mira, por ahí no pasa el tema pasa por otro lado. Bueno, lo que tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos es por dónde pasa el tema. Sí, que la gente lo discuta, porque tenés razón que no lo discute la gente. Hay muchas injusticias. Hay jueces que no pagan ganancias y a mí me subleva y me dicen, no, mira, aunque pagaran ganancias igual la cosa seguiría mal. Y bueno, pero tenemos que empezar a recortar de algún Además tenés lado. que dar símbolos, tenés que dar gestos. La política también tiene que dar gestos. Y en situaciones como esta, a mí lo que sí me preocupa, yo creo que vale la pena que vayamos volviendo en los programas siguientes sobre estos temas, es que la crisis económica no termine justamente tapando todo y dejando afuera una posibilidad que creo que es única, ¿no? Todos somos gente de unos cuantos años y hemos visto crisis como esta. Yo nunca viví una crisis en la cual sintiera que tenemos alguna oportunidad frente al sistema corrupto, y hoy la tenemos. Sí. ¿Cómo hacemos para no perderla? Sí, ¿qué les parece? Yo quisiera hacer un comentario con respecto a las líneas que vos leíste, Alejandro, y debo decir, Alejandro es un romántico, bueno, ¿no? Es un genio, Lorca, ¿no? Es un grande, pero quiero decirles que, bueno, así como tuvimos esta encuesta que nos ha sorprendido a nosotros mismos en esta semana, con un 39% de encuestados que han dicho que en 6 meses íbamos a tener en juicio oral la causa de los cuadernos, y un 69% de toda esa gente que votó, que opinó, dice que en menos de 2 años, porque 2 años más 6 meses son 69%, y es mucho. Y bueno, y creemos que nos ha sorprendido la gente, porque esto no es solo una expresión de deseo, sino que la lectura que se está haciendo de los cambios que están ocurriendo en nuestro país está cambiando, está siendo diferente. Me parece que hay una modificación, una interpretación, una lectura por parte del ciudadano diferente. Señalan que llegó la hora 19:59, que nos tenemos que despedir. La verdad, los gestos desesperados. Hemos tenido un programa, me parece, fantástico. Buenísimo. Yo diría, volvemos a reencontrarnos el martes que viene. Claro, retomemos estos temas. Muy bien. Y vamos a plantearle otra encuesta a nuestros oyentes. Vamos a hacer llegar una encuesta nueva, seguramente. Sí. Síganos por Twitter, por nuestro... ¿Cuál es el nombre de nuestro Twitter? Allí no, aquí tenemos... Pues ya va a llegar. Al derecho y al revés, seguramente se llama nuestro Twitter, lo tenemos aquí. Lo usamos. Aldere y al revés. Y al revés. Al derecho y al revés estamos en Aldere Facebook. y al revés. Aldere y al revés. Y señores, dice nuestro productor que leamos. Para eso nos da los papers. Tal y cual. tiene razón. Desesperado Y porque nos despedimos, terminemos. nos vamos hasta la semana que viene. El martes será otro encuentro, pero los damos dejamos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Hasta la semana que viene. lo Un pasen abrazo muy bien. para todos. Adiós.